Em, para un poco ver dónde estamos, ¿sí? Porque acá en este tema, más que en cualquier otro, es necesario ubicarnos, ¿sí? Como dijimos, lo primero que vimos de ecuaciones diferenciales fueron los conceptos básicos, más o menos manejar el mismo lenguaje, eh, poder conceptualizar y definir ciertas cuestiones de una manera convencional, es decir, que estemos de acuerdo en hacerlo para ir entendiéndonos, ¿sí? Pero después, el resto del tema, de lo que ya hemos visto y lo que seguiremos viendo en las próximas semanas, eh, está orientado a poder resolver ecuaciones diferenciales, es decir, encontrar todas sus soluciones, ¿sí? Y también poder aplicar esa resolución, de, más que de ecuaciones diferenciales, de problemas de valores iniciales, en casos particulares, ¿sí? En problemas, en alguna situación que sea pertinente. Lo que habíamos visto para ubicarnos, dijimos que lo principal para hacer esto era la forma de la ecuación diferencial, ¿se acuerdan? O sea, había que reconocer ciertas estructuras. Si llegábamos a una estructura que conocíamos, íbamos a poder resolverla utilizando alguno de los métodos, o si no llegábamos a esas estructuras, eso era casi una garantía de que no íbamos a poder resolverla por ese método. Esa era un poco la filosofía. Hasta ahora lo que hemos visto fue toda la parte de orden 1. ¿Sí? Fíjense, vimos primero E2 resolubles por integración directa, que dijimos que era lo más sencillo de todo, que era básicamente me decía la derivada enésima de la función es esta, ¿cuál es la función? ¿Sí? O sea, había que integrar n veces hasta llegar a la función. Después vimos eso para orden 1 y n, ¿no? Para 1, 2, 3, la que quieran. Luego ya nos metimos más en orden 1, es decir, que aparecía como máximo la derivada primera. Y vimos las E2 a variables separables, que dijimos que eran las, como la base de la mayoría de los métodos, porque era el único, o casi el único, que podíamos resolver directamente. Bien, integrando podíamos llegar a la solución general. ¿Sí? Teníamos que hacer algunas transformaciones algebraicas, pero era bastante directo. Y después nos metimos en la última clase con las lineales. ¿Se acuerdan que estaba la estructura lineal? ¿Sí? Lo vimos para orden 1. Y las lineales, de acuerdo, que la voy a copiar a la estructura, que lo que habíamos visto era, creo que lo había llamado así, si no me dicen. Bien. Era una estructura donde nuestra función incógnita y sus derivadas eran multiplicadas por funciones, ¿sí? Por no funciones incógnitas, sino funciones conocidas, y de hecho deberían ser continuas en la región donde estamos trabajando, que son estas funciones coeficientes P y Q. Las únicas operaciones que estaban permitidas era ese producto, bien, entre mi función incógnita o alguna de sus derivadas y esas coeficientes, y la suma. Eso era la estructura lineal. Y eso estaba igualado a una función, ¿sí? Que de acuerdo a esa función se clasificaban en dos. ¿Cómo? ¿Se acuerdan cuál era la clasificación? Bien, en homogéneas y no homogéneas. Eran homogéneas cuando esta función era necesariamente la función nula, no era un cero. Cualquier otro caso, constante, lineal, el que quieran, ¿sí? Para esta función de acá, decíamos que era un caso no homogéneo. ¿Qué es lo que tienen dividido ahí? ¿No? El recuadrito de lineales está partido a la mitad entre las homogéneas y las no homogéneas. ¿Bien? Y de hecho vimos también que las E2 lineales de primer orden homogéneas, ¿sí? O sea, que cumplían esta estructura y que acá había un cero, todas, se podía demostrar, que eran todas a variables separadas. ¿De acuerdo? Que no necesitábamos nada más. Directamente nos poníamos a separar variables y ya está. Por eso fíjense que el cuadradito rojo como que abarca toda la parte de dos lineales de primer orden homogéneos, ¿no? Como que se superponen completamente. Se pueden resolver por ambas, viéndolo desde ambas maneras. Sí, sí. ¿O no? Vamos a esperar un ratito. Bueno, y luego lo que vimos fue que también había E2 lineales de primer orden, pero no homogéneas,
Y en general esas no eran a variables separables. Algunos casos sí, pero la mayoría no. Y presentamos un método, ¿sí? Un método de sustitución de variables que pensábamos ahí, nuestra función incógnita, como u por b, como el producto de 2, y teníamos que buscar cada una de esas dos funciones por separado, resolviendo o usando en ese proceso el método de separación de variables, llegábamos a u, llegábamos a b, las multiplicábamos y obteníamos la función, la solución general que estábamos buscando. Todo lo que vimos hasta ahora. Y después hay otras EDOs de primer orden, ¿sí? Fíjense que serían todas las que quedan como por acá, ¿sí? Que no se pueden resolver por ninguno de esos métodos. Es decir, no tienen manera de resolverlas, no saben cómo hacerlo, no vamos a pedirles que las resuelvan. Sepan que existen algunas que no van a poder resolver con los métodos que vimos. ¿Qué nos falta? Bien, ¿a dónde vamos a encarar estas próximas clases? Vamos a saltar la grieta. ¿Sí? En esta clase vamos a romper la grieta que impera en nuestro país y vamos a ir de orden 1 a orden n. ¿Sí? ¿A qué me refiero con orden n? Bueno, ya vamos a dejar de pedir como condición que la mayor derivada que aparezca en la ecuación diferencial sea primera, ¿sí? Que pueda aparecer segunda, tercera, cuarta, quinta, la que sea. Obviamente, la mayoría de las cosas que veamos también van a valer para el orden 1. No es que el orden 1 es especial. Todo lo que veamos también se puede aplicar para orden 1. Pero en general los métodos que vimos son más, no sé si sencillos, pero son más metódicos. Entonces, si tenemos algo de orden 1, vamos a usar lo que ya vimos. Y vamos a ver lo nuevo para cuando tengamos un orden mayor a 1. ¿Sí? Bueno, si alguien más quiere ingresar, después me avisan y lo permiten. Bien, entonces nos vamos a meter en esa partecita que está a su derecha. Bien, todo lo que acabo de decir está acá escrito, que es las EDOs que sí sabemos resolver, qué métodos tenemos y que hay algunas que no sabemos resolver. Bien, todo eso está escrito ahí. Bien, ahora, ¿qué pasa con las EDOs de orden n? Yo acá, en realidad digamos en matemática 2, vamos a trabajar con EDOs de orden 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todas las EDOs de orden n, que no sean de orden 2, sean de orden 3, 4, lo que sea, cumplen exactamente lo mismo. O sea, tienen pequeñas variaciones a lo que vamos a ver, que dependen del orden. ¿Sí? Ya cuando aparezca se los contaré. Pero para no complicar la vida y no trabajar con una EDO de orden 8 y estar 25 minutos, voy a trabajar siempre con el caso más sencillo que podemos encontrar, que es de orden 2. Es decir, que la derivada de mayor orden que va a aparecer es la derivada segunda de la función. Y además, por otro lado, son las más útiles en las ciencias naturales. ¿Sí? En general, en las ciencias naturales es muy raro que aparezca una derivada octava. ¿Sí? Sí puede aparecer la derivada segunda. Por ejemplo, si ustedes trabajan en física y están viendo posición, la derivada segunda, que es la aceleración, tiene una cierta, o sea, uno puede pensar en la aceleración. Es útil la aceleración en la física. ¿Bien? Ya la derivada octava de la posición, no tenemos idea qué es y para qué sirve. ¿De acuerdo? Por eso vamos a trabajar como ejemplo paradigmático con las EDOs de orden 2. Sepan que vale para cualquier orden, incluso 1. Bien, entonces, ya hemos resuelto algunas, que fueron las de integración directa, pero ahora nos vamos a meter con casos un poquito más difíciles. ¿Sí? Lo que sí tenemos que saber, y esto es importante que cuando empecemos tengamos en cuenta, es que no va a haber, excepto en algún caso muy particular, pero en general no va a haber un método de resolución de estas integrales como había con orden 1. Es decir, no es que va a aparecer la integral de orden 2 y yo voy a hacer como, listo, pongo esto, integro acá y ya obtengo la solución general. Eso no va a pasar. Y ustedes dicen, bueno, entonces, ¿qué? ¿Para qué estamos acá? Bueno, porque en estos casos lo que sí tenemos son teoremas. Yay, teoremas, nos encantan. O sea, básicamente una batería de resultados teóricos, más que metodológicos, para poder acercarnos a esa solución general y a veces encontrarla. ¿Bien? Pero
A diferencia de la de orden 1, no vamos a tener un método que vamos a seguir y vamos a resolver. Acá lo que vamos a tener es una serie de teoremas que nos van a dar pistas de más o menos qué estructura va a tener, por dónde ir, etc. ¿Bien? Y para eso, lo que tenemos que tener en cuenta es que no va a pasar en cualquier EDO de orden 2, sino que va a pasar en las EDOs de orden 2 lineales. ¿De acuerdo? Es decir, la condición que le vamos a pedir a estas EDOs de orden n para saber más o menos cómo encararlas y intentar resolverlas es que sean lineales. Si no son lineales, me olvido. No tengo manera de encararlas. Está la EDO ahí, la miraré, nos miraremos y ahí quedará todo. ¿Bien? Eso no quiere decir que no tenga solución general, no quiere decir que no se pueda resolver, no. Quiere decir que yo no sé cómo hacerlo, simplemente. ¿De acuerdo? Los métodos que vamos a usar valen para lineales. Entonces, ya sabiendo esto, que es la estructura lineal para orden 1, ¿cómo va a ser una estructura lineal para orden 2? ¿Qué tengo que hacerle a eso? Bien, una derivada segunda, pero ¿cómo le agrego la derivada segunda ahí? Bien, multiplicada por un coeficiente y sumada. Bien, lo único que podía hacer con la linealidad sería, como acá, agregarle un término, sumando, que sea la derivada segunda multiplicada por un coeficiente. ¿De acuerdo? O sea, una función multiplicada por la derivada segunda más una función multiplicada por la derivada primera más una función multiplicada por la función incógnita sin derivar igual a r. Si r vale 0, será homogénea, si no, será no homogénea. Nada nuevo, ¿bien? Ya esa parte la sabemos. No cambian nada con respecto a lo que vimos para orden 1. Y eso lo tienen escrito ahí. Bien, esa sería la definición de EDO de orden 2 lineal. Una EDO de orden 2 es lineal si puede llevarse a la forma, sácate. Bien, ahí tienen exactamente eso. ¿Cuál es la diferencia? Que yo ahí en vez de ponerle A0, P, Q, R, la nombré A sub 0, A sub 1, A sub 2, B. ¿Sí? Pero le cambié el nombre nomás, es lo mismo. Son funciones coeficientes. ¿Y por qué lo escribí así? Primero, porque en los libros aparece así. Y segundo, porque esto es más fácil para extrapolar a orden n. Si tuviéramos una lineal de orden 7, ¿qué tendríamos? A sub 0 por derivada séptima, más A sub 1 por derivada sexta, más A sub 2 por derivada quinta, y así hasta A sub 7. ¿De acuerdo? O sea, eso mismo se puede incrementar cuanto queramos para EDOs lineales de orden n, y siempre lo igualo a b, que sería como el término independiente, ¿no? El coeficiente independiente que está después del igual, y que según si es 0 o no es 0, va a ser homogéneo o no homogéneo. Bien, y fíjense las condiciones que nos piden sobre esos coeficientes. Nos dicen a sub 0, a sub 1, a sub 2 y b, en este caso, son funciones definidas en un intervalo. Es decir, que en el intervalo que estamos trabajando tienen que estar definidas. Lo único que nos piden, o sea, que no haya puntos, o sea, que ese intervalo I puedan ser considerados como si fuera un dominio de esas funciones. No es que es el dominio, es un intervalo donde todas están definidas. No hay ninguna que en un momento no está definida. Y fíjense que también lo que nos piden es que A sub 0 no sea la función nula. ¿Por qué? ¿Cómo? Bien, porque si esta función, las otras pueden ser nulas, no hay problema, pero si esta función es 0, es la nula, este término desaparecería. Sí, me encanta que yo lo tapo, pero después está en mi mano. Bueno, imagínense, el primer término desaparece, entonces lo que me queda, al fin y al cabo, es una EDO lineal, pero de orden 1. Si fuera así, uso el método que ya conocemos, ¿bien? No me meto en esto que vamos a ver. Bien. Sí, que al menos que exista un intervalo definido en donde todas existan, digamos, esa sería la idea. Bien, lo mismo que siempre,
Si esa B es 0, es homogénea. Si no es 0, es no homogénea. Nada nuevo. Y acá aparece una nueva clasificación, que cuando veíamos orden 1 no nos interesaba mucho, pero ahora sí nos va a interesar un poco más. ¿Qué es la naturaleza de esos tres coeficientes? A sub 0, A sub 1 y A sub 2. Vamos a clasificar estas E2 en dos grupos. Las E2 a coeficientes variables y las E2 a coeficientes constantes. Suena terrible, bien, y algo de lo cual una abuela estaría orgullosa, que sus nietos conozcan, pero en realidad es muy sencillo. Si todos esos coeficientes, todos, en este caso esos tres coeficientes, son funciones constantes, va a ser una EDO a coeficientes constantes. ¿Sí? Increíblemente creativo el nombre. Y si al menos una depende de X, varía con X, es una EDO a coeficientes variables. ¿Sí? Por ejemplo, sí, sí, cómo no, y lo voy a hacer con un ejemplo. Ahí tenemos dos EDOs lineales de orden 2, ¿no? Como ejemplo. Ordenadas. O sea, se las escribí en esa misma estructura que tienen ahí. ¿Sí? Primero el término con la derivada segunda, el término con la derivada primera, el término con la función sin derivar y B, del otro lado del igual. Entonces, primero, esta primera clasificación, ¿es homogénea o no homogénea? No homogénea. Bien, B no es 0, es X cuadrado. Genial. ¿Cuáles son los tres coeficientes? ¿Cuánto valen ahí las funciones? A sub 0, A sub 1 y A sub 2. Y 0. ¿Estamos de acuerdo? Está también A sub 2, aunque no parezca. Vale 0. Como vale 0 y anula todo el término de la función sin derivar, no lo escribo. Entonces, A sub 0 vale 7, A sub 1 vale menos 3 y A sub 2 vale 0. Son las tres funciones de qué tipo? No solo lineales. Son constantes, ¿no? La función 7, la función menos 3, la función 0. Entonces, esta es una EDO lineal de orden 2, no homogénea a coeficientes constantes. ¿De acuerdo? Veamos el otro caso. También es una EDO lineal de orden 2, no homogénea. Acá tenemos un 7, no un 0. ¿Y cuáles son A sub 0, A sub 1 y A sub 2? Y 0. Entonces, ¿ahí qué pasó? ¿Son todos constantes? No, este primero varía con X, ¿no? O sea, no es un único número siempre. Dependiendo del valor de X con el que yo estoy trabajando, este coeficiente cambia. Entonces es un coeficiente variable. ¿Cómo la clasifico? A coeficientes variables. O sea, con que uno varíe con X es suficiente para decir que ese coeficiente es variable. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro? Sí. Sí. Puede ser un intervalo por todos los reales, por ejemplo, sin ningún problema. Lo que pide es que uno pueda encontrar un intervalo donde todas están definidas. ¿Bien? O sea, que lo que no pase es, por ejemplo, que A sub 2 esté definida en los reales positivos y A sub 1 esté definida en los reales negativos. ¿No? Entonces, ahí no podemos encontrar ningún intervalo donde ambas estén definidas al mismo tiempo. Eso es lo que hay que evitar. ¿De acuerdo? Para que no se preocupen tanto. Por eso no le vamos a dar tanta bola a los del intervalo, pero bueno, es un condicionamiento teórico importante. Claro, el A sub 1 es menos 3 porque es el que multiplica a la derivada primera. Bien. Bueno.
¿Por qué es importante estas dos clasificaciones? ¿Para qué nos sirve saber si es homogénea o no homogénea o a coeficientes constantes variables? Porque dependiendo de esa clasificación vamos a tener diferentes estrategias de resolución. Bien, esta es la forma de la que estaba hablando al principio. Entonces, lo que vamos a ver ahora, sí, bueno, no solo hoy, en algunas clases, es cómo encarar a estas EDOs siguiendo un poco este panorama. Lo primero que vamos a empezar a trabajar es con las homogéneas. ¿Sí? Es decir, cuando acá tengo un cero. En general, todas las homogéneas y ver qué información podemos sacar de todas las homogéneas. Y después vamos a ver como un caso particular, ¿sí? Homogéneas a coeficientes constantes. Ahí vamos a ver que cuando los coeficientes son constantes en las homogéneas, todo está más aceitado. Bien, hay algunas cuestiones que podemos avanzar un poco más. Y lo mismo después con las no homogéneas. ¿Sí? Veremos las no homogéneas en general y después el caso particular de que tengan coeficientes constantes. ¿Sí? Como por ejemplo esta. Bien. Antes que empezar con eso, quiero hacer aclaración, aclaración, porque esto después les complica la existencia. Luego para atrás. Qué pena. No. Es y segunda, ¿sí? Menos 4x más y tercera, ¿no? Derivada tercera de y. Es igual a x por, paréntesis, y menos 4. Más y tercera. ¿De acuerdo? Esa sería como la propuesta. Primero, ¿es una ecuación diferencial? ¿Cómo lo justifican? Rápido. O sea, vamos a hacerlo rápido, no es que los estoy apurando a ustedes. Bien, primero, tengo una igualdad, eso me justifica que es una ecuación, y es diferencial porque aparece una o más derivadas, en este caso muchas derivadas, de mi función incógnita. ¿De acuerdo? Bien. ¿Es ordinaria? Sí. ¿Por qué? Se supone de que es ahí como es. ¿De quién depende? De x. Bien, de una única variable que sería x. Bien. ¿Es de qué orden es? Eh, ya vamos a ver. Podría ser de orden 3. ¿Y es lineal? ¿Cómo saben? O sea, para ver si es lineal tenemos que llevarla a esa estructura. ¿De acuerdo? Entonces, hasta acá, viéndola así, lo único que podemos decir es que es una EDO. Podemos suponer que es de orden 3, pero tampoco tenemos tanta seguridad. Y tampoco podemos saber si es lineal, si es homogénea, si es de coeficiente constante. No podemos saber muchas cosas de esa EDO escrita así. Para poder hacer todas esas clasificaciones, lo que yo tendría que hacer es tratar de llevarlas a esa forma. Bien, operar algebraicamente para intentar llevarla a esa estructura. Y ahí nos vamos a dar cuenta, ahí sí vamos a poder tener seguridad de ver cómo lo vamos a clasificar. Bien, hagámoslo. ¿Qué harían? Bien, tenemos este término sumando y tercera está sumando de los dos lados. Entonces, chau. ¿De acuerdo? Sin ningún tipo de duda. Además está sumando, ni siquiera está multiplicando, no es que tengo que dividir por cero, o sea, como es. Está sumando, lo puedo cancelar. ¿Qué más puedo hacer? Bien, puedo hacer distributiva de este lado, ¿no? Entonces acá me queda y segunda menos 4x. De este lado, x por y. X, sí.
En este caso conviene, sí, sí, sí. Bien, esto puedo cancelarlo con esto también. Voy escribiendo, me queda y segunda es igual a x por y. Bien, para llevarlo a esa estructura, todos los términos que contengan a la función incógnita o alguna de sus derivadas deberían estar del mismo lado, ¿no? Entonces esto lo paso para este lado restando. Me queda y segunda menos x por y igual 0. Y ahora sí llegué a esa estructura. ¿Bien? Entonces acá puedo clasificar. ¿De qué orden es? 2. Bien. Entonces, ojo, porque acá podríamos haber caído en la trampa. ¿Es lineal? Sí. ¿Cómo clasifican que es lineal? Bien, porque con pasos algebraicos yo pude llegar a la estructura lineal. Bien. Si no hubiera sido lineal, jamás hubiera podido llegar a esa estructura. ¿De acuerdo? Bien. ¿Es lineal? Sí. ¿Es homogénea o no homogénea? Es homogénea. Bien, que acá eso era imposible de leer. No sabíamos qué iba a pasar ahí con todas las cosas que había. Es homogénea. ¿A coeficientes constantes o variables? Variables. Por este pequeño cosito hermoso ahí, esta menos x, que no es una constante, entonces ya esto me obliga a que sea coeficientes variables. ¿Cuánto valen los tres coeficientes? A sub 0, ¿cuánto vale? 1. A sub 1, 0. ¿Bien? Porque a sub 1 es el coeficiente que multiplica la derivada primera. Y acá no está. ¿De acuerdo? Y a sub 2 menos x. ¿Bien? ¿Para qué todo esto? Primero para repasar conceptos. Profe, no se escucha. Claro. Bien, puede haber muchos errores o muchas cosas que directamente no pueden saber. Así que están imaginando. Ahora sí, volviendo. Vamos a empezar con la primera parte. Ver qué pasa con las E2 de orden 2 lineales homogéneas. Bien. Por ejemplo, esta. ¿Sí? O sea, este sería uno de los casos con los que vamos a trabajar ahora. Lo que vamos a ver ahora incluye casos de coeficientes constantes y de coeficientes variables. Es general para todas las E2 lineales de orden 2 homogéneas. Ya apareció el primero. Bien. Entonces, lo que va a empezar a pasar ahora, ya se van a dar cuenta, es que a medida que vayamos avanzando en los casos, van a ir apareciendo teoremas. ¿Sí? No son muchos, son unos 15, 20. Tranqui. No, son creo que 4 o 5. Recuerden, a ver, y esto hago un disclaimer, a mí no me gusta mucho hablar de evaluación como si lo único que importase en la vida son las evaluaciones, pero yo sé que a ustedes lo único que les importa son las evaluaciones. Entonces, recuerden lo siguiente, en matemática 2, tanto en la evaluación parcial como en la evaluación final, son con el material disponible, o sea, pueden usar el libro o sus anotaciones. Entonces, no tiene sentido, escúchenme por favor, no tiene sentido que se memoricen los teoremas, tienen que se los estudien de memoria bajo ningún punto de vista. ¿Para qué? Bien, cuídense su cerebro, que ya demasiado lo va a torturar esta facultad. No lo estudien de memoria. Lo que nos interesa de los teoremas es que los pueden interpretar. ¿Bien? O sea, que cuando lean eso les signifique algo, ¿sí? Que sepan a dónde va, qué les está queriendo decir, cuándo se aplica y cuándo no. Eso es lo que nos interesa de los teoremas y eso es lo que quiero intentar que se lleven hoy de esta clase. Entonces, aprovechen para escribir todo hoy, digamos, todas las interpretaciones, todo lo que les ayude más adelante a decir, ah, claro, este teorema se usaba para esto. ¿Qué es lo que quieren decir y qué es lo que no quieren decir? Es decir, qué cosas parece que el teorema dice, pero al final no es tan así. Bien, nos vamos a meter en eso, pero que ese sea un poco el rumbo, ¿de acuerdo? No memorizarlos. Vamos con el primero. Les dice, si F1 y F2 son soluciones de esa EDO, que fíjense que es lineal, de orden 2, homogénea. ¿De acuerdo? La que está en rojo. Que a partir de ahora le vamos a llamar diamantito. Entonces,
cualquier combinación lineal de ellas también lo es. Eso es lo que dice el teorema 2. Ahí apareció algo que raro, ¿no? ¿Qué es combinación lineal? ¿A qué llamamos combinación lineal? Ya lo vimos, pero nunca lo habíamos definido como tal. Entonces, vamos a hacerlo. ¿Qué es una combinación lineal de F1 y F2? Bien, y ahí tiene la definición. Dadas dos funciones f y g, una combinación lineal, CL, de ellas es otra función, tal que esa nueva función sea C1 por f más C2 por g, donde C1 y C2 son constantes reales cualquiera, son números. ¿De acuerdo? Básicamente, lo mismo que veníamos hablando de la linealidad. Lo único que podemos hacer es multiplicar por coeficientes, que en este caso son números, y sumar. ¿Sí? Lo mismo que pasaba con las estructuras lineales. Entonces, lo que nos está diciendo es que si yo conozco F1 y F2, que son dos soluciones de esa EDO, si yo hago esa combinación lineal, es decir, busco otra función a partir de estas dos, haciendo número por esta más número por esta, esa nueva función también va a ser solución. ¿Más o menos? ¿De acuerdo? ¿Estas dos? Estas son los nombres de dos funciones, F1 y F2. Ahí le llama F y G porque es la definición genérica. ¿No? Es como si estas fueran F y G. ¿No? Bien. Entonces, básicamente, como un ejemplo, tengo una cierta EDO lineal de orden 2 homogénea. Me dice, la función logaritmo de x es solución y la función tangente de x es solución. Bien, eso es un dato que tengo. ¿Yo qué puedo hacer? Bueno, hago que todas las combinaciones entre el logaritmo y la tangente, combinaciones lineales, es decir, todas las funciones f de la forma número por logaritmo más número por tangente, todas estas van a ser solución. ¿De acuerdo? Denme ejemplos, a ver. Denme posibilidades para otras soluciones que no sean el logaritmo y la tangente. No. 1 sobre x no puede ser, porque no la puedo generar de esta estructura. Va, no sé si es solución o no. No lo puedo asegurar. Denme un ejemplo. O sea, si yo conozco que logaritmo y que tangente son soluciones de esa EDO, ¿qué otras soluciones conozco usando el teorema 2? 5 logaritmos. No, son dos números que pueden ser iguales o distintos. Pues, puede ser 0 alguno. Así que esto, bien. Ahí tenemos un ejemplo. Si yo sé que logaritmo y que tangente son soluciones de la EDO, 5 logaritmo también lo es. Porque en definitiva es una combinación de esas dos. Sería 5 por logaritmo más 0 por tangente. ¿De acuerdo? ¿Qué otra? Dos logaritmos menos 3 tangentes. ¿De acuerdo? 2 por logaritmo menos 3 por tangente. No, no son equivalentes, ¿eh? Estas son todas funciones distintas. No es que son equivalentes entre sí. Lo que les dice el teorema es que les asegura que todas estas también van a ser soluciones de la EDO. Es decir, si yo las agarro, las derivo una o dos veces, las reemplazo ahí, la igualdad va a valer. No. Podría ser, buena pregunta. ¿Podría ser x por logaritmo de x? No, porque C1 tiene que ser constante, es decir, tiene que ser un número real. No puede depender de x. ¿De acuerdo? Es simplemente un coeficiente que es un número real. Bien. O sea que esta, yo no digo, o sea, a ver, ¿puedo asegurar que esta no es solución? No. El teorema me dice
que yo puedo asegurar que estas lo son, pero con las demás no me dice nada. Es decir, esta solución no sé. El teorema no me ayuda ni a decir que sí ni a decir que no. Lo que me dice el teorema es, si vos conoces estas dos, sus combinaciones lineales te aseguro que lo son. ¿De acuerdo? Podríamos también, por ejemplo, plantear pi por tangente. Ahí sí. Bien. El primer coeficiente sería 0, el segundo sería otro número real que es pi. ¿Sí? Dos. Bien. Sí. A partir de ahí pueden conocer otras. ¿Cuántas otras? Esa es otra pregunta. A ver, ustedes les dan una EDO, por ejemplo esta, y les dicen, dos soluciones de esa EDO son tal y tal. ¿Sí? Me gustaría saber dos de estas, pero no es tan fácil hacerlo a ojo. Entonces, tienen dos funciones, por ejemplo, el logaritmo y la tangente, que son soluciones de esta EDO. Si saben esos datos y usando el teorema 2, ¿cuántas soluciones más van a conocer? Infinitas, ¿estamos de acuerdo? O sea, si ya conocen esas dos, conocen infinitas. Porque las multiplican por constantes y las suman y van a tener, para ser dulce, soluciones. ¿Bien? Ahora, paro ahí, pues yo ya me emociono y sigo. Bien. Lo que tienen acá son otras dos maneras, tienen otras dos maneras de escribir lo mismo. O sea, no son diferentes cosas, son dos expresiones equivalentes del teorema 2. Para, dependiendo cuál encuentren, lo entiendan. Una es que sea más simbólica, por ejemplo, les dice F1 y F2 son soluciones de, ahí va el diamantito rojo, F1 y F2 son soluciones del diamantito, o sea, de la EDO lineal de orden 2 no homogénea. Y hay una nueva función que se llama así, súper extraño, pero bueno, se llama así, es la letra griega phi, que es una combinación lineal de F1 y F2, bien, es constante por F1 más constante por F2, con constantes reales. Ambas cosas, bien, si tienen esas dos condiciones, eso implica que phi es solución de la EDO. Bien, es lo mismo que está arriba, solamente que en vez de escrito, es escrito en símbolos. Y otra forma es escribirlo en separando hipótesis y tesis, ¿no? Diciendo, bueno, las hipótesis de este teorema es que F1 y F2 son soluciones de la EDO lineal de orden 2, no, homogénea. ¿Cuál es la tesis? O sea, si se cumple esa condición, la tesis, bien, la conclusión es que la combinación lineal de ellas también es solución. Tres formas distintas de decir lo mismo, no estoy diciendo nada distinto. Son alternativas. Pueden usar la que gusten. ¿Por qué les pongo las tres? Primero, porque dependiendo de dónde lea, van a encontrar una u otra. Quizás entienden más una que otra, o les resulta más sencillo para su forma de pensamiento decir, me conviene hacerlo así. Y porque después, si lo tienen que escribir, por ejemplo, si lo tienen que, en un examen, tienen que decir, bueno, usé este teorema y lo voy a enunciar, quizás es más fácil enunciarlo así, que es más corto, que enunciarlo así, que tienen que escribir más. ¿No? Eso depende de ustedes. Cualquiera de los tres está perfecto. Bien, vamos con un ejemplo. Ahora sí. Les dice, supongamos que tengo funciones f y g, que son seno de x y x al cubo, que son soluciones, ¿sí? Yo puedo asegurar que son soluciones de una EDO lineal de orden 2 homogénea. Entonces, primero les pide, hallemos h, otra solución de dicha EDO. ¿Qué harían? No escuché. Bien. Si yo ya conozco dos, usando el teorema 2, lo único que tendría que hacer es hacer una combinación lineal de esas dos, ¿no? Entonces, denme h. Una posible, ¿no? Obvio. Dos cosenos. Tres x al cubo. Bien, perfecto.
Entonces, ahí tenemos una posible h, ¿no? Número por una de ellas más número por otra. Punto. Sí. H igual a 0, sí. O sea, si las dos constantes se hacen 0, me quedaría 0 por coseno más 0 por x cubo, o sea 0. Eso es, y lo van a encontrar en algunos libros, como un corolario del teorema 2. ¿Sí? ¿Se acuerdan que Barrow también era un corolario? Bueno, ahora que aparece otro corolario. Que es que siempre la función 0 va a ser solución de estas E2. ¿Bien? Punto. No voy a meter mucho con eso todavía. B. Sea la función P de ley algebraica 3 por coseno de x. ¿Es P solución de la EDO? Bien, fíjense que ni siquiera sabemos cuál es la EDO, ¿eh? Pero, ¿podemos asegurar que es solución? Sí. ¿Por qué? P es combinación lineal de f y g con C1 valiendo tanto y C2 valiendo tanto. ¿Cuánto valen C1 y C2 en este caso? C1 vale 3 y C2 vale 6. ¿De acuerdo? Entonces, pondría por teorema 2 es solución. O sea, si yo puedo asegurar que P es una combinación lineal de las dos soluciones que conozco, ¿sí? Y puedo encontrar cuánto valen esos coeficientes, en este caso 3 y 6, entonces puedo asegurar por teorema 2 que es solución. C. ¿Cuántas soluciones particulares conocemos de esa EDO entonces? Infinitas, dijimos, ¿no? O sea, si yo le puedo dar infinitos valores a C1 e infinitos valores a C2, tengo infinitas soluciones de esa EDO que puedo conocer. Bien, hasta ahí estamos. Ay, no, spoileé. Bueno, y el D es, ¿conocemos todas las soluciones de la EDO? No, increíble. No sabemos, ¿bien? En realidad debería haber parecido un infinitas, no sé por qué no apareció. Bien. No sabemos. ¿Por qué no sabemos si conocemos todas? Bueno, pero podrían ser todas. Bien. Conocemos infinitas, estamos de acuerdo. O sea, todas las funciones que sean del estilo, para este caso, C1 por coseno más C2 por x cubo con C1 y C2 reales, van a ser, por el teorema 2, el teorema 2 me asegura que van a ser soluciones de... Ahora, la pregunta que nos hacen en el D es, bueno, conocemos estas infinitas. ¿Son todas? ¿Cuál sería la respuesta? Precisa, piensen. Es la única evaluación del parcial. Les dice nombre y apellido y les hace esa pregunta. Es lo único. Tienen que responderlo excelente. ¿Cuál sería la respuesta que pondrían? Bien. Ahora, ¿cómo respondo esa pregunta? ¿Conocemos todas las soluciones de la EDO? No sabemos. Muy bien. Esa es la respuesta. Bien, casi que la tienen escrita. ¿Puedo decir que no? Tampoco. Bien. O sea, no puedo decir ni que sí ni que no. El teorema no me asegura que sí. O sea, no me dice, vas a conocer estas infinitas combinaciones lineales y son todas las soluciones. Pero tampoco me lo niega. ¿Sí? Yo no sé si son todas o no. ¿De acuerdo? Entonces, ahí lo que encontramos es como la primera desventaja, no sé si es la palabra correcta, ¿sí? Falencia que tiene el teorema 2. Nos permite encontrar, si conocemos dos soluciones de la EDO, nos permite encontrar infinitas. Pero no nos da información sobre la exhaustividad. Es decir, si esas infinitas que conocemos van a ser todas o no. No nos da información. Puede ser que lo sea, puede ser que no lo sea, puede ser que aparezcan otras soluciones fuera de esas dos. No lo sabemos. O sea, el teorema 2 no me sirve para eso. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, ustedes encontraron estas infinitas, pero el teorema, hasta con lo que hemos visto hasta acá,
no hay ningún tipo de información que impida que venga alguien y nos diga, ah, bueno, tangente de X también es solución. ¿Bien? Podría pasar. Y fíjense que tangente de X yo no la puedo obtener de acá. No está incluida dentro de estas infinitas. ¿Bien? ¿Podría pasar? Sí, tranquilamente. Y eso no haría que el teorema no se cumpla. El teorema me dice, si conoces esta y esta, todas estas son solución. No me niega la posibilidad de que venga la tangente y también lo sea. ¿De acuerdo? Por eso no podemos asegurar si son todas. El teorema no llega hasta ahí. Ahora, en algún momento vamos a poder llegar, porque a nosotros nos interesa resolver la EDO, o sea, nos interesa llegar a todas, ¿no? ¿Vamos a poder hacerlo? Sí, vamos a poder hacerlo. Pero vamos a necesitar un poquito más. Vamos a tener que ir un poquito más que lo que nos dice el teorema 2. Y vamos hacia eso. Bien, me encanta esa pregunta. Bien, porque después cuando el teorema 2 por algún motivo les genera un cierto cariño. Después lo usan mucho, ¿bien? La mayoría de las veces erróneamente. O sea, lo usan como para decir, ah, listo, tengo todas las soluciones por teorema 2. No, el teorema 2 no va por ahí, ¿bien? ¿Para qué sirve? Para, por ejemplo, en este caso, encontrar más soluciones si ya conozco algunas. O para justificar que alguna solución es si conozco otras, ¿no? Pero no se mete en el terreno de si son todas o no, si la solución es general, si voy a tener más, si voy a tener menos. Si la pregunta va por ese lado, olvídense del teorema 2. ¿De acuerdo? Bueno, al fin y al cabo queremos todas. O sea, ya que estamos pidiendo todas. ¿Por qué querés más? Porque a veces vos lo que necesitas es encontrar, por ejemplo, vos sabés, conocés estas dos, ninguna de estas dos te sirve para tu problema, porque en tu contexto de, no sé, un problema de las ciencias naturales, por ejemplo, ninguna es adecuada, pero vos decís, bueno, si estas dos son, podría combinarlas y quizás alguna combinación sí me sirve. Sin necesitar resolver toda la EDO, con estas dos que conozcas ya podés encontrar una que te sea adecuada. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Ajá, porque hay infinitos más grandes que otros infinitos. Bien. Por ejemplo, a ver, ¿cómo les digo? Si ustedes tienen... Sí, ya sé. Pero bueno, va a pasar. Es parte de la diversión de esa clase. Lo tiro yo y listo. Por ejemplo, voy a hacer una analogía. Yo tengo esa ecuación. ¿Sí? ¿Conocen? O sea, yo ahí podría buscar soluciones y digo, bueno, yo lo que podría hacer es, ya que conozco todos los números enteros, ¿no? 0, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, soluciones enteras que cumplen esa igualdad. ¿Se les ocurre alguna? 0, ¿no? Rápidamente. O sea, 0 al cubo menos 2 por 0 me da 0. Entonces, tengo infinitas posibilidades entre los números enteros y encontré una. ¿Hay más? Tendremos que resolverla. ¿De acuerdo? Ahora, bien, podría haber hasta 3 soluciones reales, ¿no? Estamos hablando. Pero ustedes me dicen, bueno, pero si ya tenés de todos los posibles números enteros, ya encontraste una, ¿para qué tanto lío? Bueno, porque quizás existen otras que formen parte de números que no sean enteros, incluso que no sean racionales. Si yo acá saco factor común, acá queda claro que 0 es una de las soluciones, pero acá me aparece otra condición, ¿sí? Que me podría generar nuevas soluciones, ¿no? Que sería que x cuadrado menos 2 sea 0, que x cuadrado sea 2, o sea, que x sea raíz de 2 o menos raíz de 2, que son números irracionales, ¿de acuerdo?
Entonces, básicamente, si yo me quedo solamente en el terreno de los números enteros, puedo encontrar soluciones. Pero me estarían faltando otras posibles que también me servirían, quizás. ¿Bien? Acá estamos en lo mismo. Digamos, si nosotros tenemos estas condiciones, vamos a poder encontrar soluciones. Pero no todas. Quizás infinitas, quizás nos sirvan en algún contexto. Si en algún problema o algo por el estilo, quizás puede llegar a funcionar. Pero, si nosotros queremos resolver, vamos a buscar todas. Bien, queremos estar, quizás sean estas mismas, quizás no aparezcan nuevas. Pero al menos tener una idea o una forma para poder pensar en todas. Y después decidir las que nos interesan. No me acuerdo cuál fue tu pregunta. Yo fui por ahí. ¿Cuál era? Otra vez, por favor. Ujú. Bien, o sea, hay infinitas. O sea, vos podés, dentro de esas infinitas, a ver, acá vos tenés infinitas posibilidades. ¿De acuerdo? Estamos de acuerdo que acá hay infinitas funciones. Dependiendo si este C1 vale 1, 7, 0, pi, lo que sea, y este C2 también, vas a tener infinitas. Ahora, ¿esas infinitas son todas las funciones conocidas por el ser humano? No. ¿No? O sea, por ejemplo, tangente es una función que también conocemos, pero que no forma parte de este conjunto infinito. Entonces, es como que en el conjunto de las funciones, que es un conjunto infinito, hay un subconjunto también infinito de estas, ¿no? A ver, estas son todas las funciones. Este sería el conjunto de las f's posibles. Y este sería el conjunto de todas las funciones f de x conocidas. Es un subconjunto, pero ambos son infinitos. Pasa lo mismo con los conjuntos numéricos, y a eso iba. Los enteros son un conjunto infinito de números, ¿no? Vas de 0, 1, 2, 3, infinito para los positivos y los negativos. Y están incluidos dentro de los reales, que también es otro conjunto infinito. ¿De acuerdo? Acá pasa lo mismo. Vos tenés infinitas posibilidades, pero no son todas, necesariamente. Puede haber un conjunto infinito, entre comillas, más grande que ese conjunto infinito y que lo incluya. ¿De acuerdo? Nos pusimos filosóficos, pero bueno, está bien, está bueno. Porque estas preguntas después son las que surgen cuando estamos resolviendo problemas. Bueno, vuelvo. Entonces, básicamente, ahora el teorema 2, que nos parecía tan tierno, ahora nos parece discriminable. Porque nos da infinitas, pero no todas, y nosotros queremos todas. Entonces, vamos hacia eso. Le tenemos que pedir una condición más para llegar a todas las soluciones. Y vamos a ver un poco a qué nos referimos con esa condición, ¿sí? Antes de pasar a lo que sigue. Entonces, lo que vamos a ver ahora es un concepto que es bastante abstracto. Quienes hagan taller de matemática aplicada lo volverán a ver y los volverán a sufrir conmigo, pero bueno, por eso es mejor que ahora más o menos, lo miremos con cariño, al menos. ¿Qué es la independencia lineal? O dependencia lineal. ¿Bien? Entonces, leo la definición que es bastante violenta, pero vamos. Dado el conjunto de dos funciones f y g, diremos que es linealmente dependiente, ese es el concepto que estamos viendo, ¿no? Es decir, caracterizar a ese conjunto como linealmente dependiente o LD, si y solo si existen constantes C1 y C2, no ambas nulas, una de ellas puede serlo, pero no las dos al mismo tiempo, tales que la combinación lineal de f y g sea cero. ¿Bien? Y ahí abajo lo tienen escrito simbólicamente. El conjunto FG es linealmente dependiente si solo si existen C1 y C2, no ambas nulas, tal que la combinación lineal se haga cero. Bueno, vamos a ver, ¿qué onda con esto? Planteo un ejemplo para que quede quizás un poco más visible. Tengo 5e a la x y tengo menos 4e a la x.
Ese va a ser uno de mis conjuntos de prueba, ¿no? Ahí tengo un conjunto de dos funciones que serían f, siguiendo lo que está escrito ahí, ¿no? 5e a la x, g menos 4e a la x. Entonces, tenemos que decidir si es linealmente dependiente o no. ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero sería plantear una combinación lineal entre ellos. ¿Bien? ¿Cómo sería una combinación lineal entre esas dos funciones? Bien, ahora yo quiero todas las combinaciones lineales. Me expresé mal. Quiero encontrar como la combinación lineal genérica entre esas dos funciones. Bien, una constante C1 por la primera función más C2 por la otra función, ¿no? Esa sería una combinación lineal de ambas. Es decir, estoy ambas funciones combinándolas de acuerdo a lo que me obliga la linealidad. Multiplicar por números y sumar, nada más. ¿Bien? Esto es una definición. O sea, vamos a llamar linealmente dependiente si pasa eso. Es como vamos a adjetivar, ¿no? Entonces, lo que me dice la definición es que si yo puedo llegar a encontrar valores para C1 y para C2, al menos un par de valores, ¿no? O sea, darle un cierto valor a C1 y un cierto valor a C2. De modo que esta cuenta me dé 0 y que ese par de valores no sea 0 y 0, que sería la opción como la trampa, ¿no? Que en matemática a las trampas les decimos triviales, ¿no? Si yo puedo encontrar, entonces va a ser linealmente dependiente. ¿Pueden encontrar eso? ¿Pueden darle valor a C1 y a C2 para que esto se anule? Bien, perfecto. Miren, si yo acá pongo un quinto, porque estoy seguro que estaban pensando todos en números naturales, ¿no? 2, 3 y listo, ya está, hasta ahí llegué. Pero esto pueden ser cualquier número real, ¿no? Irracional, racional, el que quieran. Un quinto. Y a C2 le pongo un cuarto. Me queda un quinto por 5, 1, e a la x. Un cuarto por menos 4, menos 1, e a la x. Me quedaría e a la x menos e a la x. O sea, 0. Por lo tanto, este conjunto, ¿cómo es? Linealmente dependiente, ¿no? Encontré valores para C1 y para C2, no nulos, ambos, de modo que me anula la combinación lineal. ¿De acuerdo? Sí. No, puede haber más. Acá, a ver, todo lo que estamos trabajando es entre 2, porque como estamos trabajando con E2 de orden 2, punto. Si fuera un conjunto de 3, sería C1 por F más C2 por G más C3 por H. Y ahí tendríamos que encontrar valores para C1, C2 y C3 que no sean los tres nulos, que me anule esa combinación. Sí, sí, sí. A ver, la definición vale siempre. Yo les presento de orden 2 porque es lo que vamos a necesitar para E2 de orden 2. ¿Estamos de acuerdo? Vamos con otro. X cuadrado. ¿Cuál sería, díganme en voz alta, la combinación lineal? Bien, C1 por X más C2 por X cuadrado. O también lo van a encontrar como A por X más B por X cuadrado, ¿no? No importa cómo le llamemos a las constantes. Lo importante es que sepan que sean constantes reales. Bien, ¿pueden encontrar valores para C1 y C2 para que esa combinación lineal se anule? Bien. Una posibilidad es que ambos sean cero, ¿no? Dijimos que esa siempre vale, es la que llamemos trivial, la tramposa, pero que acá
la definición para saber si es linealmente dependiente o no, esa nos la saca. Nos dice, no pueden ser ambos nulos. Raíz de 2 y... Bien. Raíz de 2 por x menos raíz de 2 por x cuadrado. ¿Se anula? Sí, pero yo tengo un término que tiene x y un término que tiene x cuadrado. No puedo operar entre esos dos términos tan fácilmente. Ok, puedo sacar su factor común raíz de 2, me queda x menos x cuadrado. ¿Se anula? No. Quizás si x vale 0, pero eso tiene que anularse para siempre. O sea, me tiene que dar la función 0. Bueno, aunque intenten, no van a encontrar ninguna combinación de C1 y C2 que me anule esto. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si yo multiplico estos dos términos por un número, cualquiera sea, después no voy a poder sumarlos. Si uno tiene un término con un monomio x y otro con un monomio x cuadrado, nunca voy a poder operar entre ellos. ¿De acuerdo? Entonces, este conjunto no es linealmente dependiente. No puedo hacer lo que me pide ahí la definición, que es conseguir dos constantes, de modo que si hago la combinación lineal se anule. ¿Bien? Entonces, si no es linealmente dependiente, ¿cómo va a ser? Va a ser linealmente independiente. ¿Bien? Y de hecho, la definición de independencia lineal es absolutamente perezosa. Dice, dado el conjunto de dos funciones f y g, diremos que es linealmente independiente. Sí, solo sí, no es linealmente dependiente. Perfecto. Entonces, es LI. ¿Cómo? ¿Acá? No, más 0 acá. Si vos acá pones un quinto, esto te va a quedar e a la x, ¿no? Un quinto por 5 por e a la x me da 1 e a la x. Y si acá le pones el 0, anulas este, entonces te va a quedar e a la x. Igual pueden encontrar un montón, ¿eh? En este caso pueden encontrar infinitas posibilidades. Bien, entonces, acá lo que encontramos fue como una clasificación, o sea, esto que yo le dije que es perezosa, en realidad en matemáticas se considera como algo incompatible. O sea, un conjunto de dos funciones o va a ser linealmente dependiente o va a ser linealmente independiente. Bien, son mutuamente excluyentes. Si es dependiente, es dependiente. Y si no lo es, entonces es independiente. No tengo otra opción. Bien, no puede haber un conjunto que no sea o LD o LI. ¿De acuerdo? Si puede pasar esto, diremos que es LD. Si no puede pasar, diremos que es LI. Bien. Acá tienen diferentes ejemplos. Acá lo que tienen es una demostración de que este es LI. ¿Sí? No me voy a detener porque es bastante molesta desde el álgebra. Véanla un sábado de lluvia comiendo churros. Por ahora no me interesa, tampoco lo vamos a hacer de esa manera. Pero tienen una demostración de que no existe esta posibilidad de elegir C1 y C2 para que eso se anule. ¿De acuerdo? Y acá tienen un ejemplo de LD, que es muy parecido al que les di acá arriba. ¿Sí? Acá el conjunto era e a la x y 5e a la x. Y ustedes pueden demostrar, ¿sí? Acá lo demostramos de la manera más sencilla, que es encontrando un ejemplo. Ahí tienen una demostración un poco más general de que es LD, que se pueden encontrar esos dos términos. Repito, no lo vamos a hacer así, por eso no le estoy dando tanta bola. Bueno, ya que está, para divertirnos un poco. Miren el C. Les dice, el conjunto 0F, lo voy a sacar porque lo van a ver. El conjunto 0F. Es decir, ahora el conjunto de dos funciones que vamos a analizar, la primera función va a ser 0, la constante nula, y la segunda función va a ser cualquiera.
¿Sí? En vez de elegir una como ejemplo, cualquiera. ¿Es LD o es LI? Tengo que plantear la combinación lineal, ¿no? C1 por 0 más C2 por F. Entonces, la pregunta es, ¿puedo encontrar C1 y C2 no necesariamente ambas nulas para que eso se anule? Por ejemplo, ¿cuánto vale C1? No, 1 sobre F no es un número. Estos tienen que ser números reales. Bien. Por ejemplo, si C1 vale 2 y C2 vale 0, me quedaría 2 por 0, 0, más 0 por F, 0. Se anula y elegí dos constantes que no son ambas nulas. ¿Se ve? Entonces es LD, ¿no? Y fíjense que esto lo puedo hacer siempre. Siempre que una de las dos funciones sea 0, ya está. Elijo cualquier número para multiplicar a ese, mientras que para el otro término elijo específicamente 0 y ya está. Entonces, siempre que uno de los dos términos, de las dos funciones de mi conjunto, sea la función nula, el conjunto va a ser linealmente dependiente. ¿Ven qué es lo que tenían escrito ahí? Bien. Entonces, esta es la definición de conjunto LD y conjunto LI. ¿Cómo vamos a ver si un conjunto de dos funciones es LD, LI? ¿Voy a tener que hacer esto? No. Esta es la definición. Y esta definición la tendríamos que aplicar si estuviéramos trabajando con conjuntos de más de dos funciones. Ya está. Ahí no tenemos escapatoria. Tenemos que empezar a usar estos criterios para ver si es LD o LI. Cuando los conjuntos son de dos funciones, lo que tenemos, se nos simplifica todo, un poco. Porque lo que tenemos es lo que se llama el criterio para determinar dependencia o independencia lineal de un conjunto de dos funciones. Y ese criterio se los comento a continuación. Yo tengo que analizar si ese conjunto de dos funciones es LD o LI. ¿Qué voy a hacer? Las divido entre ellas. ¿Sí? En el orden que gusten y que puedan. Por ejemplo, F sobre G. Si al hacer esto, lo que obtengo es una constante, cualquiera sea, 1, 5, un quinto, 0, lo que sea, o sea, un valor constante que no dependa de la variable independiente, el conjunto es LD. Si lo que obtengo no es una constante, o sea, por esta cuestión que dijimos de que si era uno no es el otro, si no es constante, es LI. ¿Bien? Así de sencillo. No voy a tener que hacer nada de la combinación lineal ni nada. Esa es la definición. Pero no voy a usar la definición para llegar a la conclusión de si ese conjunto es LD o LI. Las divido. Si me da un número constante, es LD. Si no, es LI. Punto. Claro, ahí sería LI. ¿Bien? Sí. Miren, usemos los ejemplos que vimos antes. Uno era 5e a la x y el otro menos 4e a la x. Y el otro ejemplo era x y x cuadrado, ¿no? Apliquemos el criterio. Dividamos para el primer caso. ¿Cómo hago la división? ¿Podría ser al revés? Menos 4 de la x sobre 5 de la x. Sí, sin ningún problema. ¿Esto cuánto da? ¿Es constante? Entonces, LD. Punto. Mucho más sencillo que el otro, ¿no? Desde ya. X y x cuadrado. Divido. ¿Cómo harían? X dividido x cuadrado. Ok. Esto, ¿a qué es igual?
1 sobre x. ¿Es constante? No. Dependiendo del valor de x que tome, puede cambiar. ¿Bien? Entonces, es LI. 0 y f. ¿Cómo lo divido? Bien, acá no tengo opción. Acá no puedo hacer f sobre 0. ¿Bien? Acá necesariamente tengo que hacer 0 sobre f. ¿Y eso a qué es igual? ¿Es constante? Entonces, es LD. ¿De acuerdo? Hermoso. Nuestra vida es mucho más linda, fácil y sencilla a partir de este momento. Esto está increíble, pero tiene una única y grave contraindicación, que solo vale cuando tengo un conjunto de 2. Si yo tengo un conjunto de 3, no es tan fácil. No puedo hacerlo. O sea, si en vez de f y g tuviera f, g y h y quiero saber si es LD o LI, este criterio ya no sirve. No es que tengo que empezar a dividir entre 2, como no, ya no sirve, tengo que usar las definiciones. Pero como hasta ahora nosotros vamos a usar siempre conjuntos de 2, perfecto, no nos preocupamos. Bien, ¿claro? ¿Alguna pregunta con esto? Quizás la pregunta que surge alrededor de esto es, bueno, ¿para qué? ¿Para qué estamos viendo esto de LD y LI? Bien. La respuesta es para el teorema 3. Yay. Bien. ¿Se acuerdan que habíamos visto el teorema 2? El teorema 2 nos decía, si tengo una EDO lineal de orden 2 homogénea y conozco dos soluciones particulares de la misma, hago la combinación lineal de esas dos y conozco infinitas. ¿Sí? Todas esas lineales van a ser solución. Nuestro problema, ¿cuál era? Que no sabíamos si esas infinitas eran todas. ¿De acuerdo? Por eso, de hecho, bardeamos un poco el teorema 2, pobrecito, pero hasta ahí quedamos. Ahora, aparece el teorema 3. Que si el teorema 2 era un poco violento al leerlo, el teorema 3 es recontra remil violento, es bélico prácticamente. Leo y después lo vamos desmenuzando. Les dice, la EDO lineal de orden 2, esa que tienen ahí, que es una EDO lineal de orden 2 homogénea, verifica estas dos condiciones, ¿no? Estas dos características. Vamos con la primera. Tiene dos soluciones que forman un conjunto linealmente independiente. Y a ese conjunto le vamos a llamar base de soluciones. ¿Sí? Entonces, lo primero que me asegura el teorema 3 es que si yo tengo una EDO lineal de orden 2 homogénea, aunque no sepa cuáles son, existen dos de sus soluciones que forman un conjunto LI. ¿Sí? ¿Nos sirve eso? No, para nada, por ahora no. Pero el teorema nos lo asegura. Y ese conjunto de esas dos soluciones linealmente independientes le vamos a poner un nombre. Base de soluciones. ¿De acuerdo? Es el nombre del conjunto. No hay una única base de soluciones, ¿no? Es decir, yo puedo encontrar infinitos, de hecho, conjuntos de dos soluciones de esa EDO linealmente independientes. Es decir, infinitas bases de soluciones. Pero el teorema me asegura que existen, y en que no puede darse el caso donde eso no suceda. Siempre va a existir. Bueno, hasta ahí, medio que el teorema 3 no nos ayuda mucho. La parte B es magia pura. Les dice, f, una función f cualquiera, es solución de la EDO si y solo si f es combinación lineal de las dos soluciones linealmente independientes de una base de soluciones. Difícil, ¿no? Un montón de conceptos juntos en una oración tan cortita. Vuelvo a leer. F, una función cualquiera, va a ser solución de la EDO si y solo si es combinación lineal de las dos soluciones linealmente independientes de una base de soluciones. Bien. Esto no funciona. Vamos a traducir eso al español. Que ustedes conocen, sí. Sí. Y que sean linealmente independientes. Bien.
Ustedes tienen una cierta EDO, ¿no? No les voy a dar un ejemplo para no complicarme yo la vida, en realidad. Y tampoco es tan necesario, de hecho. Esa es la EDO con la que yo estoy trabajando. Y de esa EDO, yo conozco 3 soluciones particulares. F1, que es x cuadrado, ¿sí? Es solución. F2, que es x a la cuarta. Y F3, que es 4x a la cuarta. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué significa que sean soluciones? Que si yo esas funciones las derivo, las reemplazo ahí, cumplen la igualdad, ¿no? Lo mismo que veníamos viendo siempre. Ahí no hay nada nuevo. Entonces, lo que me dice el teorema es que esa EDO tiene necesariamente, aunque yo lo conozca o no lo conozca, pero que tiene al menos una base de soluciones. En realidad tiene infinitas bases de soluciones. Es decir, que yo estoy seguro, puedo asegurar que existe un conjunto de 2 soluciones de esa EDO que sean linealmente independientes entre sí. El teorema me lo asegura. ¿De acuerdo? Ahora, lo que yo no sé es si conozco, si puedo proponer una de esas bases de soluciones o no. Con esas que conocemos, ¿pueden reconocer 2 que sean linealmente independientes? F2 ¿y cuál? Y F1. A ver, F2 y F1, ambas son soluciones, pero ¿conforman un conjunto linealmente independiente? ¿Qué deberíamos hacer para saber eso? Dividirlas. Hago, a ver, F2 dividido F1, me queda x cuarta dividido x cuadrado. ¿Eso me da? X cuadrado. ¿Es constante? Entonces, es linealmente independiente, ¿de acuerdo? Entonces, si yo tomo x cuadrado y x cuarta y hago un conjunto de estas 2 soluciones de la EDO que conozco, es linealmente independiente, ¿no? Entonces, ¿qué puedo decir? ¿Cómo lo puedo llamar a este conjunto? Base de soluciones. ¿De acuerdo? ¿Existen otras posibilidades? Sí. De hecho, con eso que tienen ahí pueden generar otra base de soluciones distinta. A ver. F1 y F3. Fíjense que si yo divido F3 dividido F1, también me da, bueno, en este caso me da 4x cuadrado, que también es no constante. Entonces, esta es otra base de soluciones. ¿Se ve? O sea, no es única la base de soluciones. Puedo encontrar infinitas posibilidades. Lo que hace el teorema 2 en su parte A, perdón, el teorema 3 en su parte A, es asegurarme que existen. Y si tomo F2 y F3, ahí sí me da una constante. Entonces, esa no sería una base de soluciones. Podría usar esas dos como base de soluciones, ¿se ve? Entonces, acá ya encontré dos, de hecho, dos bases de soluciones distintas para esa EDO con la que estoy trabajando. Hasta ahí llegué a la parte A, ni me metí en la parte B. Voy a la parte B. Me dice, bueno, una función cualquiera va a ser solución de tu EDO, ya no trabajando con estas 3, sino cualquier función. ¿Va a ser solución de la EDO? Sí y solo sí es una combinación lineal de las 2 soluciones linealmente independientes de tu base. ¿Bien? Entonces, voy a trabajar con la primera base, con la de acá arriba. ¿Cuál sería esa F de la que habla el teorema? Esa F dice es combinación lineal de las 2 soluciones linealmente independientes de tu base. C1 por x cuadrado más C2 por x cuarta. ¿Qué me asegura el teorema 3? Que esa va a ser solución. ¿De acuerdo? Que esas van a ser solución. Pero
Hasta ahí todo parece ser como, bueno, más o menos lo mismo que decía el teorema. Pero acá lo que cambia y lo que le da la potencia y lo que nos permite amar tanto al teorema 3 frente al teorema 2 es este sí solo sí. Algo tan chiquito como un sí solo sí puede generar tanto amor en el mundo. ¿Por qué? Porque ese sí solo sí me dice, si F es solución de la EDO, o sea, pueden leerlo como una doble implicancia. Si F es solución de la EDO, entonces es una combinación lineal de las dos soluciones. A ver, si lo leemos de allá para acá, si F es combinación lineal de estas dos soluciones, entonces es solución, es prácticamente el teorema 2. ¿No? Me dice, conozco dos soluciones, si las combino linealmente, obtengo otra, teorema 2. Pero lo que tiene de nuevo e increíble y hermoso el teorema 3 es la implicancia para aquel lado. Me dice, si F es solución, entonces necesariamente va a ser combinación lineal de estas dos. Entonces, ¿qué me está haciendo ahí? Me está limitando las soluciones. Me dice, para que sea solución, tiene que venir de acá. No puede aparecer otra que no sea combinación lineal de estas dos. ¿Se ve? ¿Se ve la diferencia? No me dice, si combino linealmente estas dos, tengo otra solución. Porque para eso ya el teorema 2 me lo aseguraba. El teorema 3 me dice, si yo quiero encontrar una solución, lo único o la única manera que tengo para encontrar esas soluciones es hacer la combinación lineal de estas dos soluciones linealmente independientes entre sí. ¿Ok? Entonces, me da no solo me da las condiciones que cumplen las soluciones, sino que me dice que esas van a ser todas, que no puede aparecer otra solución de la EDO que no cumpla eso. Y lo demostramos. Supóngase que alguien viene y me dice, bueno, ok, acá vos encontraste infinitas soluciones para tu EDO. Yo te digo que para mí tangente también es. ¿No? ¿Cómo harían ustedes para demostrarle, con lo que saben, que tangente es imposible que sea una solución de esa EDO? No puede ser una solución de esa EDO. Piénsenlo, un segundo. Tienen 30 segundos para pensarlo. Ustedes dijimos, para esta EDO conocían dos soluciones. Son linealmente independientes, conforman una base. Por lo tanto, yo planteo que la combinación lineal de esas dos son todas las soluciones de la EDO. Viene alguien y me dicen, para mí tangente también es, en ese tono, no, es decir, para mí tangente también es. Ustedes tienen la posibilidad concreta, teórica, de asegurarle a esa persona de que, primero, que está equivocada, segundo, que está siendo un poco intenso, y tercero, de que tangente no es solución de la EDO. Piensen 30 segundos cómo podrían hacerlo. Bien, entonces, bien. Primero, estamos de acuerdo que esta no la podemos obtener a partir de esta combinación, ¿no? O sea, si yo pongo valores a C1 y C2, nunca voy a llegar a tangente. Bien. Ahora, G no sale de la combinación lineal de x cuadrado y x cuarta. Entonces, ¿cuál es la hipótesis? Es difícil ver las hipótesis ahí igual. Estamos de acuerdo que no viene de la combinación lineal. ¿Por qué? ¿Dónde ven eso en el teorema? Bien, el teorema no lo dice así, es verdad, ¿eh? Está perfecto. Ahora, ¿cómo pueden usar lo que dice textualmente el teorema? Porque, a ver, esta persona ya vino con ese tono, les va a discutir hasta el último segundo. Tienen que ser precisos. Bien. Y la persona termina con cara de allí. Ok, pero para mí tangente es también. Quizás es un nene de 4 años, puede ser. Bien, fíjense, el teorema 3 me dice, si f es solución de la EDO, si vos me estás planteando que tangente es solución de la EDO, entonces tiene que ser una combinación lineal de las dos soluciones, ¿de acuerdo?
Uso a mi favor, este sí, solo sí como un entonces, como una implicancia hacia allá. Si lo que vos me estás diciendo que tangente de X es solución de la EDO, eso implicaría que proviene de la combinación lineal de dos soluciones linealmente independientes de la base de soluciones. ¿Bien? O sea, necesariamente para que esto sea solución, tiene que venir de acá. ¿Viene de ahí? Entonces no es solución. ¿De acuerdo? Y ahí le puede dar en su cara de que lo que está proponiendo no tiene sentido. De ahí viene esta noción de todas. El teorema me restringe a esto. Me dice, si vos encontraste esto, si encontraste tu base, un conjunto de dos soluciones particulares linealmente independientes, entonces la combinación lineal de ellas te da todas y las únicas posibles soluciones de tu EDO. ¿De acuerdo? Cualquier otra que vos propongas que no venga de ahí, por esta implicancia, no va a poder ser solución. ¿De acuerdo? Entonces, el teorema 3 nos salvó la vida. Básicamente nos da ese dato que nos faltaba con respecto al teorema 2. El teorema 2 nos decía, si combinás dos soluciones, encontrás infinitas más. Gracias. Ahora, si yo quiero ir hacia el todas, el que me da esa respuesta es el teorema 3. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué me pide el teorema 3 que no me pide el teorema 2? ¿Cómo? Bien, esa es la única condición nueva. Bien, que entre estas dos soluciones que yo encontré exista independencia lineal. Bien, entonces el teorema 2 me decía, si vos encontrás dos, combinalas y encontrás infinitas. El teorema 3 me dice, si encontraste dos y además son linealmente independientes entre sí, entonces no solo vas a encontrar infinitas, sino que las encontraste a todas. ¿De acuerdo? Por eso la potencia. La condición de independencia lineal me permite transformar ese infinitas en todas. Y eso me gusta, porque es lo que estoy buscando. Todas las soluciones de la EDO. También. Buena pregunta. Ahora, ustedes me van a decir, ok, pero acá nosotros encontramos dos bases. ¿No? O sea, yo saqué esta combinación lineal de esta, pero también podría sacarla de acá, ¿no? A ver, puedo plantear g de x que sea c1, a ver, no le voy a poner c1, k1. K1 por x cuadrado más K2 por 4x x cuarta, ¿no? ¿Cuál de las dos expresiones representa a todas las soluciones de la EDO? Ambas. Porque, por ejemplo, ustedes me dicen, bueno, yo a esto le pongo valor, no sé, 7 y a este le pongo valor 8, ¿no? Entonces me queda 7x cuadrado más 8x cuarta. Esa sería una de las infinitas soluciones que me da esta combinación lineal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Puedo llegar a esta desde acá? Sí. Si K1 vale 7 y K2, ¿cuánto vale? 2. También lo puedo obtener. ¿Se ve? Entonces, todas las soluciones que yo puedo obtener de acá, también las voy a poder obtener de acá. Lo que va a cambiar va a ser qué valores elijo para K1, K2, C1 y C2, ¿no? Pero todas las que están incluidas en este conjunto son exactamente las mismas que están incluidas en este conjunto. Entonces, cualquiera de las dos bases que use me va a permitir obtener el mismo conjunto de todas las mismas soluciones de la EDO. ¿Eso qué significa? Que ustedes con que encuentren una base, ya está. Plantean esta expresión y listo, encontraron todas las soluciones. Y no se preocupan si están encontrando la base correcta o no. Todas las bases sirven. ¿Cómo? No, pero para esta misma, o sea, lo que yo digo es que hay una correspondencia entre cada una de las soluciones de esta con cada una de las soluciones de esta. Cuando vos encuentres una de acá, seguramente vas a poder encontrar esa misma desde acá, quizás con otros valores de k. Mismas funciones. O sea, el conjunto de funciones que vas a poder llegar
Usando esta expresión, usando esta van a ser las mismas. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, este teorema 3, lo que ven ahí es ¿cómo decir? El teorema 3 adaptado a una EDO de orden 2. ¿No? Yo les dije, estamos viendo EDOs de orden 2 como un caso paradigmático, como un ejemplo de EDOs de orden n. Si esto fuera una EDO de orden 25, es decir, tengo a sub 0 por la derivada de orden 25 de i, más a sub 1 por la derivada de orden 24, y así sucesivamente, que podría pasar. Todo esto vale, lo único que cambia es este número de acá. El teorema, en vez de decirme que tiene dos soluciones que forman un conjunto linealmente independiente, que es una base de soluciones, me diría, tiene 25 soluciones que forman un conjunto linealmente independiente, una base de soluciones. O sea, yo debería encontrar una base con 25 elementos. ¿De acuerdo? Y la combinación lineal me quedaría C1 por F1, más C2 por F2, más C3 por F3, más C4 por F4 y así 25. Obviamente, complicadísimo, ¿no? Bastante caótico para hacerlo en la práctica, pero el teorema me lo asegura. Vamos a usarlo para 2, no se asusten. Pero lo que voy es que que sea de orden 2 afecta en estos dos que están ahí en verde. Y fíjense otra cosa. Yo acá encontré una expresión, ¿sí? Esta que está escrita acá, que es la combinación lineal de las dos funciones de la base, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué encontré de la EDO? Fíjense, encontré un conjunto de funciones que es constante por F1 más constante por F2. Eso, a ver, dijimos que esa F son soluciones, ¿no? ¿Qué adjetivo le pongo? ¿Es una solución qué? General. Pensemos, ¿es una solución general? ¿Qué tenía que pasar para que sea general? Puede llegar a ser particular, ¿no? El orden. Tenía que haber tantas constantes como el orden de la EDO. ¿Pasa? Sí. Entonces, ¿es general? Sí. Lo que acabamos de encontrar es la solución general de la EDO. ¿Bien? Entonces, le solemos llamar así, I sub H. O sea que, recapitulando, ahora, saliendo un poco de todo este dilema teórico y yendo a lo práctico. Yo tengo una EDO, vuelvo acá. Voy a borrar todo y voy a quedarme acá. Tenía una cierta EDO que me daban en una actividad. Me decían, ¿conocés 3 soluciones particulares de esa EDO? Esta, esta. Encontrá la solución general. Bien, miren el tupé. O sea, me dieron 3 soluciones particulares y me piden que encuentre infinitas y todas. Bien, veamos. Lo que necesitaría, si quiero usar el teorema 3, es primero encontrar una base. Es decir, un conjunto de 2 soluciones particulares linealmente independientes. ¿Puedo hacerlo? Sí, justo esta y esta son linealmente independientes entre sí. Tengo mi base. ¿Qué hago? Las combino linealmente. Acá aparecen las dos constantes indeterminadas. Entonces, ¿esa quién es? La solución general de la EDO. Punto. Termino mi actividad. ¿Ven? En la práctica, todo lo que vimos y toda esta cosa horrible que dice el teorema es súper sencillo. Si yo puedo llegar a esa base, ya está. ¿Ok? Entonces, vuelvo al ejemplo que teníamos antes. El del coseno y x cubo. Me habían preguntado, ¿conocemos todas las soluciones de la EDO? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para saber si podemos conocer todas las soluciones de esa EDO conociendo esas dos soluciones? Ver si son linealmente independientes, ver si constituyen una base o no. ¿Qué hago? Las divido. Coseno de x sobre x cubo, ¿me da una constante? No. ¿Son linealmente independientes? Sí. ¿Constituyen una base? Sí.
Si las combino, ¿me da una solución general? ¿Si tengo la base? Sí, listo. Entonces, ¿son todas? Sí. Bien. Ahora sí puedo asegurar que esa combinación que hice son todas las soluciones y que no va a haber ninguna por fuera de ese conjunto. ¿De acuerdo? Con el teorema 2 no podía asegurar eso, ¿eh? ¿Se acuerdan que había un no sabemos y un ratón muy grande? El teorema 2 no me permite asegurar que encontré todas. El teorema 3 sí. Bien. No quiero que se pierdan en la intensidad teórica de esto. En la práctica, el teorema 3 más que nada, que es el que más nos va a servir, es bastante pavo. O sea, nos dice, si vos tenés tu EDO de orden 2, tenés que buscar 2 de sus soluciones linealmente independientes. Con eso conoces todas. ¿Bien? Pero lo que me interesa es que vean cómo, primero está escrito el teorema 3, que es bastante molesto la forma que está escrito, no es tan claro. ¿Bien? Y cómo se diferencia con el teorema 2. Ahora, no sé si ustedes detectan, pero acá tenemos un problema. En la práctica tenemos un problema para aplicar el teorema 3. ¿Cuál es? Si yo les digo, bueno, resuelvan una EDO lineal de orden 2, ¿cuál es el problema con el que se van a encontrar? Seguramente. Las puedo plantear si quieren. Yo les digo, bueno, tienen esa EDO, ¿no? Que es lineal, de orden 2, homogénea. Yo les digo, bueno, resuélvanla. Bien, hasta te diría que tenés un problema previo a ese. Si yo les digo, encuentren la solución general, o sea, que hagan este proceso que hicimos acá y llegar a la solución general. ¿Cuál es el problema con el que se encuentran? Que no tienen esto. ¿No? No tienen las soluciones particulares iniciales. Estas se las di yo. Pero ¿cómo las sacan de acá? ¿Por prueba y error? Un caos, ¿no? O sea, tener que decir, bueno, a ver, agarro logaritmo, lo derivo 2 veces, ¿cumple la igualdad? No. Bueno, agarro coseno de x más 3, derivo. O sea, no podemos hacerlo así. No va a ser así, quédense tranquilos, ¿no? Pero el gran problema es ese. O sea, que conozco la batería teórica para llegar a la solución general, pero lo que me pide es esto, que tener soluciones particulares para poder construir la base. Entonces, ¿qué hacemos ahí? La pregunta es, bueno, ¿y eso? ¿Cómo lo solucionamos? Bueno. La pregunta es, ¿cómo hallamos entonces la base de soluciones? ¿No? ¿Cómo podemos construir esta base con 2 soluciones particulares linealmente independientes de la nada? Entonces, lo primero que tenemos que saber es que no hay un método general. Es decir, que no, si yo les doy una EDO así, no hay una metodología para que ustedes lleguen a la base de soluciones solitos. Así como, bueno, a ver, tengo la EDO, construyo la base. Eso no va a pasar. Genial, ¿no? Pero en algunos casos sí. Entonces, en los casos en que no haya, o sea, cuando no hay un método general, muchas veces lo que va a pasar es esto, que se la vamos a dar nosotros de alguna manera. ¿Sí? Le vamos a decir, bueno, acá tenés algunas soluciones particulares, probá. ¿Sí? O sea, que no solo van a tener el dato de la EDO, sino que también van a tener algunas soluciones particulares para que ustedes puedan jugar. Eso puede llegar a pasar. Pero en algunos casos particulares, en algún caso muy especial, ustedes sí van a tener la posibilidad de acceder a esas soluciones particulares. ¿Y cuál es ese caso? Cuando los coeficientes a sub 0, a sub 1 y a sub 2 son constantes. ¿De acuerdo? En esos casos, cuando estos son 3 numeritos, como este que yo escribí acá, ahí sí, ustedes, sin que nosotros les demos las soluciones particulares, van a poder acceder a ellas. ¿Bien? Esa es la gran diferencia. ¿Sigue valiendo el teorema 3? Por supuesto, ¿no? El teorema 3 vale para todos los casos. Pero la gran diferencia de las EDOs a coeficientes constantes es que
la posibilidad de acceder a la base de soluciones ustedes, sin que se las demos de antemano nosotros. Bien, entonces estamos acá. Este caso, que está incluido dentro de las homogéneas, lo que tiene de distinto es eso. Bien. Y solamente les voy a presentar la primera parte, no vamos a desarrollar esto ahora, lo vamos a ver la semana que viene, pero para que quede el tema relativamente cerrado. Entonces, fíjense que cuando estamos trabajando a coeficientes constantes, miedo, lineal de orden 2 homogénea, con la que veníamos trabajando, en vez de expresarla así, ahora se me simplifica. Fíjense que ahora en vez de poner a sub 0 de x, puedo poner directamente a sub 0. O sea, ya no tengo una función ahí, tengo un número. Lo mismo acá, lo mismo acá. ¿No? O sea, se simplifica toda la ecuación diferencial a algo de este estilo. Número por la derivada segunda, más número por la derivada primera, más número por la función sin derivar igual a 0. Entonces, lo que en general se plantea, o la forma en que esto se ha trabajado, es por prueba y error. Entonces, ¿qué tipo de función creen ustedes que puede llegar a cumplir esa ecuación diferencial? Yo necesito una función que, si la reemplazo acá, su derivada acá y su derivada segunda acá, multiplico por números y sumo, esto se anula. Bien, exponenciales, ¿por qué? Bien. Fíjense, si y fuera una función exponencial, ¿sí? E a la x, por ejemplo, su derivada, ¿qué tipo va a ser? También exponencial, ¿no? También va a ser algo con e a la x o algo parecido. Y acá también. Entonces, quizás sumando y restando y haciendo cosas, se anule. Ahora, ¿qué pasaría si la función fuera un polinomio de grado 2, por ejemplo? X al cuadrado. La derivada primera, ¿qué sería? Una lineal, ¿no? Y la derivada segunda, una constante. Tendría términos con x cuadrado, términos con x y términos constantes. Imposible que eso se anule. ¿Se ve? Porque al sumarlos y restarlos, no van a operar entre sí. No es que uno va a anular al otro. Si x cuadrado nunca va a poder anular un término que tiene x, porque no voy a poder sumarlos. ¿Se ve? Y así con la mayoría de las funciones. Si uso un logaritmo, la derivada, ¿cuál va a ser? 1 sobre x. Imposible que opere entre el logaritmo y el 1 sobre x, ¿no? Me van a quedar los dos ahí separados y no los voy a poder anular. Entonces, es lógico pensar que esta función y que yo puedo usar acá sea exponencial. ¿Bien? Es un caso como pensable. Entonces, lo que se ha hecho es hacer por prueba y error. Proponer una exponencial. Repito, esto fue por prueba y error, ¿eh? No hay un desarrollo teórico detrás, deductivo. Bueno, propongamos una exponencial y vemos qué pasa. Y la que ha servido es esta. E a la Rx. ¿Sí? O sea, base E constante, elevada a la R, que es un número fijo, por la variable. La derivada de E a la Rx es esta, ¿no? E a la Rx por la derivada de el exponente, R. Y la derivada segunda sería derivar esto otra vez. Sería E a la Rx derivada, que es otra vez R por E a la Rx, multiplicada por este R. Entonces me queda en R cuadrado. Entonces, fíjense que tenemos función sin derivar, derivada primera, derivada segunda. Y eso lo reemplazo acá. ¿No? En vez de poner la función sin derivar, pongo e a la Rx. En vez de poner la derivada primera, R por e a la Rx. En vez de poner la derivada segunda, R cuadrado por e a la Rx. Y me queda esta cosa horrible, este choclo de exponenciales, que es un horror. Ahora, ¿cómo podría simplificar o trabajar algebraicamente eso para que me quede más bonito? Bien, sacando factor común. ¿Cuál? E a la Rx. Fíjense que la exponencial está en los tres términos, ¿no? Entonces, puedo sacar factor común E a la Rx. Y me queda E a la Rx por número por R cuadrado. R, recuerden que es este numerito que está acompañando a la X en el exponente, ¿no?
número por r cuadrado más número por r más número. Y esos números, a sub 0, a sub 1 y a sub 2, son los coeficientes que están acá, ¿no? Son los tres coeficientes de la EDO. Los conozco, sé cuántos son. Por ejemplo, en este caso serían 1, menos 5 y 6. Ahora, la exponencial, por eso me tiene que dar 0. ¿Qué posibilidades tengo? No es tan fácil. Bien. A ver, la exponencial, ¿puede ser 0? Este término, ¿puede hacerse 0 en algún momento? No. Recuerden que las exponenciales nunca se anulaban, ¿no? Entonces, este término nunca va a ser 0. Por tanto, para que eso se haga 0, la única posibilidad es que lo que se haga 0 es el paréntesis, ¿no? Entonces, ahí lo que encontramos fue una condición. Me dice, bueno, fíjate, vos probaste e a la rx, ¿sí? Como tu función de prueba. Ahí, eso puede ser infinitas funciones, pueden tener diferentes r's ahí arriba. ¿Cuál r es el que me conviene? El que cumple esta condición. ¿Bien? El r que, si yo lo elevo al cuadrado y lo multiplico por el primer coeficiente, le sumo r por el segundo coeficiente y le sumo el tercer coeficiente, eso me da 0. Ese es el r que vos necesitas. Es casi una campaña política, ¿no? De todos los r's que hay ahí dando vuelta, vote a ese r, que es el que anula ese paréntesis, y hace que esa función sea solución. ¿Bien? Sí, por ejemplo, para esta, ya que la tenemos acá, que es un caso particular de ese. ¿Qué tendría que plantear yo para conocer ese r? Transformar esto a eso, ¿no? Decir, a sub 0, que ¿cuánto vale a sub 0? Acá. 1 por r cuadrado, ¿no? Más a sub 1, que ¿cuánto vale acá? Más a sub 2. Y esto me tiene que dar 0, ¿no? ¿Qué tengo acá? ¿Qué es esto? Una ecuación cuadrática, ¿sí? ¿Cuántas raíces va a tener? 2. Pueden ser reales, pueden ser complejas y todo lo que ya sabemos, ¿no? Pero seguramente va a tener 2. Lo resuelvo. Si lo resuelvo, esto me da que una posibilidad es 2 y que la otra posibilidad es 3, creo, si no hice mal las cuentas, ¿no? Sí. Las dos raíces son 2 y 3. ¿Eso qué quiere decir? Que la función exponencial, las funciones exponenciales que a mí me sirven como soluciones particulares de esta EDO, ¿cuáles van a ser? E a la Rx, ¿no? O sea, E a la 2x, E a la Rx y E a la 3x. Esas dos funciones exponenciales, si yo las derivo, las reemplazo acá, verifican esta igualdad. ¿Sí? Si lo hago con esto va a pasar, si lo hago con esto va a pasar. Si hago con otra, por ejemplo, e a la 7x, no va a pasar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿estas qué son? De esta EDO. Bien, me encanta, ya adelantaron como 7 escalones. Bien, son soluciones particulares que encima si las divido me dan linealmente independientes, o sea que encontré la base. Por lo tanto, la solución general. C1 por esta más C2 por esta. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que, y acá empezamos con un planteo medio sacado de la galera, tipo, bueno, probemos una exponencial. Probamos la exponencial y dedujimos que, entonces, esas son las dos exponenciales que nos sirven, justo son linealmente independientes, conforman base, tengo solución general. ¿Bien? Entonces, esta ecuación cuadrática que surgió de la EDO es súper útil, porque nos permite obtener la base de soluciones. Y se llama ecuación característica. Y lo que tiene de hermosa la ecuación característica es que ni siquiera tengo que hacer esa deducción cada vez. ¿Qué hago? Mantengo los coeficientes y en vez de poner derivada segunda pongo r cuadrado, en vez de poner derivada primera pongo r, en vez de poner función sin derivar no pongo nada. La construyo al toque. 3 segundos me lleva. Resuelvo, obtengo las exponenciales y a partir de ahí construyo la base de soluciones. Re fácil. O sea, llegamos a la base en 2 segundos. ¿Bien?
Eso vamos a... ¿Cómo? Es una ecuación cuadrática que está derivada de la EDO, ¿de acuerdo? Y que me permite obtener dos soluciones particulares. Bueno, hasta el lunes. No. Entonces, son particulares, o sea, cuando vos obtenías una solución general, obtenías una expresión que te daba infinitas soluciones de tu EDO. Cada una de esas infinitas se llama particular. Es una de las. Eso. Ahora, lo que vos necesitas es conocer particulares, dos, y además que sean linealmente independientes. Bien, eso es lo que te complica la vida. Bueno, este método te permite obtener eso. Sí. ¿Mm? ¿Sí? ¿Pero qué? Ahora le pregunto a Lucía, pero sí, sí, probablemente. Haya. Chao, hasta luego. Bien. No te escuché, otra vez. No te escuché. Bueno, hay muchas. A ver. Es los viernes a las 3:30.